El arquitecto me vendió una casa con vicios ocultos y se burló de mi ruina. Meses después, compré la constructora de su familia y lo hice demoler su propia mansión con sus manos. Mi nombre es Daniel. Durante 10 años, trabajé en plataformas petroleras, lejos de mi esposa y mis 2 hijas, soportando tormentas y turnos de 18 horas con un solo objetivo: comprar la casa de nuestros sueños. No queríamos una mansión, queríamos un hogar seguro, un lugar con jardín donde mis hijas pudieran correr sin peligro. Ahorré cada centavo, sacrifiqué cumpleaños, navidades y momentos que nunca volverán. Finalmente, cuando reuní los $300,000 necesarios, contacté a la firma más prestigiosa de la ciudad, Construcciones Arboleda, dirigida por el arquitecto Julián Arboleda. Julián era el epítome de la arrogancia. Vestía trajes italianos en las obras y hablaba de excelencia estructural como si fuera un dios de la ingeniería. Nos vendió una casa en un residencial exclusivo. «Es una roca, Daniel. Aquí tus nietos vivirán seguros», me dijo mientras me estrechaba la mano con una sonrisa de vendedor de autos usados. La pesadilla empezó a los 6 meses de mudarnos. Primero fue una pequeña grieta en la cocina. Luego un olor a humedad que ningún deshumidificador podía quitar. Una noche de tormenta, el techo de la habitación de mis hijas cedió parcialmente. No fue por la lluvia, fue porque las vigas eran de madera de desecho, camufladas con pintura de alta calidad. Cuando contraté a un perito independiente, la verdad me golpeó como un mazo. La casa era una trampa mortal. Arboleda había utilizado materiales de construcción de tercera categoría, había falsificado los estudios de suelo y había sobornado a los inspectores municipales para que aprobaran una estructura que se estaba hundiendo en un terreno inestable. Mi inversión de 10 años era literalmente escombro pintado de lujo. Fui a su oficina, con los informes del perito en la mano. Arboleda me recibió en su despacho, con vistas al parque, bebiendo un whisky que costaba lo que mi salario de un mes. Cuando le mostré las fotos del techo caído y las vigas podridas, soltó una carcajada que todavía me retumba en los oídos. «Mira, Daniel, la construcción es un arte, no una ciencia exacta. Si la casa se mueve es porque la tierra está viva. No es mi culpa que seas un ignorante que no sabe mantener una propiedad». Le supliqué que reparara los daños, que mis hijas casi mueren. Se levantó de su silla, se acercó a mí y me siseó al oído. «Vuelve a tu plataforma, obrero. Tú no tienes el dinero ni los contactos para ganarme un juicio. Mi familia es dueña de la mitad de las canteras del estado. Eres una hormiga intentando morder a un elefante. Ahora lárgate, que el olor a grasa de motor me está arruinando el ambiente». Mi frustración fue tan grande que por un momento pensé en hacer algo violento. Pero luego recordé el consejo de mi padre. Si quieres destruir a un hombre de ego grande, no golpees su cara, golpea su billetera. Pasé los siguientes 8 meses viviendo en un apartamento alquilado, mientras mi esposa lloraba por nuestra casa perdida. Pero yo no estaba perdiendo el tiempo. Usé mis contactos en la industria petrolera y los ahorros que aún me quedaban para rastrear las finanzas de Construcciones Arboleda. Descubrí que Julián no era el genio financiero que aparentaba. Su empresa estaba sostenida por un esquema piramidal de preventas y deudas masivas. Habían desviado fondos de proyectos públicos para pagar las deudas de juego de Julián en casinos de Macao. Empecé a mover los hilos.
Con la ayuda de un sindicato de propietarios estafados que logré organizar, bloqueamos todas sus nuevas licencias. Luego, a través de una corporación que fundé en las sombras, empecé a comprar sus deudas bancarias al 30% de su valor. Los bancos estaban desesperados por deshacerse de los activos de Arboleda. El día del colapso total, yo era el dueño del 70% de sus pagarés. Ejecuté la deuda. Me quedé con la constructora, con su maquinaria y, lo más importante, con los derechos de propiedad de la mansión familiar de los Arboleda, que Julián había puesto como garantía personal. El día que llegué a su mansión con la orden de desalojo, Julián estaba desayunando en la terraza. Cuando me vio entrar con la policía y el equipo de demolición, su cara de soberbia se transformó en una máscara de terror. «Tú no puedes estar aquí, esta casa es patrimonio de mi familia», gritó. Le entregué los papeles de propiedad. Ya no, Julián. Ahora es mi propiedad. Y según los estudios que hice, esta mansión también tiene vicios ocultos. No es segura para vivir. Le di un casco, un chaleco reflectante y un mazo. Tienes una deuda conmigo de $300,000 por la casa de mis hijas. Como no tienes un centavo, vas a trabajar para mí. Vamos a demoler esta mansión para construir un parque público. Y tú vas a dar el primer golpe en las vigas maestras. Si no lo haces, la denuncia penal por fraude y soborno que tengo lista llegará al fiscal hoy mismo. Ver al gran arquitecto llorando mientras golpeaba con un mazo las paredes de mármol de su propia casa frente a las cámaras de televisión que yo mismo invité fue el cierre que necesitaba. Julián Arboleda terminó en la ruina absoluta, viviendo en uno de los apartamentos de interés social que su empresa construyó con materiales defectuosos, sintiendo en carne propia el miedo de que el techo se le caiga encima cada vez que llueve. Mi familia y yo construimos una casa de verdad, con cimientos de piedra y honestidad, mientras el nombre de Arboleda quedó enterrado bajo los escombros de su propia arrogancia. Esto es Story Talks. La historia de Daniel nos enseña que no hay traje lo suficientemente caro para ocultar a un estafador, y que la paciencia de un hombre trabajador es la trampa más peligrosa para el arrogante. Julián Arboleda pensó que podía jugar con la seguridad de una familia, y terminó demoliendo su propio imperio con sus manos. El éxito no se construye sobre mentiras, porque la gravedad de la verdad siempre termina por derribarlo todo. Si alguna vez has sido víctima de una estafa inmobiliaria o si has tenido que luchar contra alguien que se creía intocable por su posición social, este es tu canal. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas caídas épicas. Tu apoyo hace que estas historias de justicia lleguen a más personas. Si ver a Julián Arboleda con el mazo en la mano, destruyendo su propia mansión, te dio la mayor satisfacción de la semana, déjanos un like que haga temblar los cimientos de YouTube. Y ahora, el debate para nuestra comunidad. ¿Crees que Daniel fue justo al obligar a Arboleda a demoler su propia casa? ¿O crees que debió dejar que la justicia ordinaria se encargara del caso? ¿Alguna vez has descubierto una mentira grave en algo que compraste con mucho esfuerzo? ¿Cómo lograste que te dieran justicia? Comparte tu historia en los comentarios. Los leemos todos porque sabemos que la unión de los estafados es la peor pesadilla de los estafadores.